Escucha con atención, porque los índices de violencia que se han registrado en Colombia en las últimas horas se están reflejando en las encuestas electorales para seleccionar quién va a ser el presidente de la República. ¿Es que la violencia es tendencia? ¿Es que las masacres forman parte de la política y la cotidianidad de los colombianos para aumentar los niveles de preferencia de los candidatos? Hoy hablaremos sin ningún tipo de censura este tema y seremos testigos de cómo se está capitalizando la violencia en este país. Hay una encuesta en particular que fue realizada para Caracol Televisión y para Blue Radio y está caliente. Germán, está saliendo del horno recientemente y es la de Inbamer. ¿Qué lectura le damos a esto, Germán? Bueno, Mauricio, esos resultados, realmente hacer un análisis sobre ese tipo de resultados, yo creo que es muy importante. En un primer lugar, antes de entrar en esos resultados, recordar que esta encuesta no es solamente una encuesta de carácter electoral, sino que es la encuesta Colombia Opina de Inbamer, y allí se hacen múltiples preguntas a la sociedad colombiana. De allí que más que validar el desarrollo o este tipo de resultados a partir de un análisis, creo que es importante avanzar en un ejercicio de interrogación sobre lo que es la coherencia interna y la lectura política que tiene los resultados que se presentan en esta encuesta. Y en ese contexto, creo que estos resultados que se plantean por parte de Inbamer son bastante cuestionables en el entendido de que el país ha venido avanzando precisamente en un tema de violencia que ha venido afectando múltiples territorios, múltiples poblaciones en todo el territorio nacional. Venga, le doy unos datos. Esta encuesta fue realizada entre el 15 y el 24 de abril, es muy reciente. 3.800 encuestas en 149 municipios. El margen de error es ahí lo dice en la gráfica, el margen de error de 1.89%. Esto no es especulación, estos son números reales. Claro que la población electoral no son 3.800 personas, 850 personas, 849 personas, sino que es mucho más. Es una encuesta que es la más reciente y no la podíamos dejar por fuera. Sigue en la cabeza Iván Cepeda con ese 44.3%, con tendencia a subir, y sigue Abelardo de la Espriella también con tendencia a subir con un 21,5%, pero en ese cruce está Paloma Valencia con ese 19,8%, pero mira el voto en blanco, no ha tenido tanta importancia como en otros procesos. No sé, Germán, hábleme de estos números, ¿qué significan estos números? Bueno, para referirme a los números ya de manera mucho más aterrizada a la tabla que están viendo nuestros televidentes, creo que 149 municipios de 1.103 municipios que tiene Colombia cubre el 13% del total. Y hay unos vacíos significativos en esta encuesta en la que no podemos entender si este tipo de entrevistas y este tipo de municipios tienen un carácter más rural o más urbano y en qué territorios. Entonces creo que es una muestra, un resultado que hay que mirar con cierta prudencia, y creo que lo que nos muestra precisamente es que el riesgo hoy no es solo lo que dicen las encuestas, sino precisamente la narrativa que se construye a partir de ellas, porque prácticamente con los resultados que se han venido mostrando, pareciera que se quiere instalar la idea de que Iván Cepeda ya ganó en un país en donde más del 60% en la misma encuesta percibe un deterioro significativo en la seguridad, y más de la mitad cree precisamente que hay presión armada sobre el voto. Si a esto se suma también que la narrativa desde el poder por parte del presidente Gustavo Petro ha condicionado el reconocimiento de los resultados, como ha planteado Gustavo Petro, y el riesgo es clarísimo en el entendido de que cualquier resultado distinto al esperado que se viene cocinando con estas encuestas puede ser leído como fraude y puede detonar en una conflictividad política y social el día después de las elecciones. Básicamente lo que quiero decir es que no solamente estamos ante una elección competitiva, sino que es un escenario bastante complejo en donde la expectativa de victoria puede volverse tan peligrosa como la derrota misma, y se puede, digamos, que estar generando un contexto como el que llevó al actual mandatario a la presidencia de la República, en el cual se deslegitime la coherencia y la credibilidad institucional para avanzar
en lo que tiene que ver con las movilizaciones sociales y con acciones violentas que puedan llegar a afectar todo el territorio nacional. Creo que hay estas encuestas y ese resultado de 44.3% a favor de Iván Cepeda, con un Abelardo de la Espriella con un 21.5% y una Paloma Valencia con un 19.8%. Si bien es cierto, nos muestra un incremento significativo de Paloma Valencia en la intención de voto, un incremento menos fuerte por parte de Abelardo, pero una tendencia creciente. Lo que nos viene a mostrar es una incongruencia entre lo que se ha entendido como una percepción de deterioro de la seguridad que debería verse reflejada en un castigo al gobierno, y por el contrario lo que nos muestra es un premio al heredero que viene siendo Iván Cepeda con un 44.3%. Pero Iván, Germán, perdón, yo estaba viendo la encuesta y yo puedo darle una lectura. Yo no soy experto en esto. Usted es el asesor político, pero yo siento que ese número de 44.3% de Iván Cepeda, con ese 7,2% que ha subido desde febrero hasta este momento, podría verse alto, pero yo creo que una persona que haya subido 9.8 puntos en el mismo periodo de tiempo es una tendencia que puede significar algo sumamente importante. Y también vemos a un Abelardo de la Espriella que ha subido 2,6%. O sea, quiere decir que viéndolo desde ese punto de vista podría ser distinta la medición de la intención de voto, por lo menos en esta encuesta. Sí, yo creo que muestra un panorama bastante alentador, digamos, para Iván Cepeda y todos sus seguidores, pero también creo que nos muestra el resultado que ha tenido la controversia y la contienda por parte de quienes disputan el liderazgo de la derecha en Colombia. A partir de las peleas entre Álvaro Uribe Vélez, sus hijos, que han asumido casi que la vocería por el uribismo, y otros actores precisamente del sector de la campaña de Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella, quien de manera directa no ha asumido ningún tipo de controversia, pero integrantes de su equipo y algunos integrantes de medios de comunicación han venido, digamos que, perfilando algún tipo de postura en contra de esa campaña, ha venido a tener un resultado significativo en el incremento de la intención de voto a favor de Paloma Valencia. En ese contexto creo que Paloma ha venido capitalizando esa pelea con Abelardo de la Espriella de manera significativa, lo que muestra precisamente un incremento en la intención de voto a su favor. Preguntarle a las personas que van a ver este programa y que nos están viendo en vivo, ¿usted cree que las encuestas realmente reflejan la realidad de Colombia? Ahí tienen el código QR para que inmediatamente lo escaneen y puedan tener acceso a nuestro canal suscribiéndose y activando la campana de notificaciones. Germán, estos comentarios que se están viendo podrían también tener una lectura de qué está pasando con esos candidatos de centro que literalmente desaparecieron de las encuestas y de la opinión pública porque aparentemente fueron arrasados por estas tres tendencias que son las que están punteando muy separado, muy alejados de ellos. ¿Esto podría marcar la diferencia? ¿Están a tiempo o podría concretarse alianzas a última hora? Que prácticamente el centro está desapareciendo. Claudia López pasa de tener un 11.7% a un 3.6% de intención de voto. Nada. Y Fajardo de un 6.6% a un 2.5% de intención de voto. Aquí sí se ve una correlación clara entre la realidad nacional y el resultado estadístico, digamos, de la medición de intención de voto, en el entendido de que Claudia López ni Sergio Fajardo plantean argumentos o elementos que enriquezcan el debate y que muestren una diferenciación significativa en un contexto nacional tan polarizado, marcado precisamente por las acciones violentas de unos grupos que se muestran mucho más, que tienen una lectura mucho más favorable por parte del oficialismo. ¿Tendrían que hacer estrategias? ¿Es momento de hacer alianzas estratégicas o definitivamente esto se va a ir así? Pues yo creo que precisamente esa variación porcentual del 11.7% a 3.6% de Claudia, que venía siendo, digamos, una de las más fuertes del centro, lo que nos muestra es precisamente que el electorado ya se está moviendo, ya están tomando algún tipo de partido por parte de las posturas que se muestran antagónicas, que son una derecha
representada en un Abelardo de la Espriella mucho más fuerte, mucho más institucional, o una derecha un poco más moderada y cercana a los sectores de política tradicional como Paloma Valencia, o posturas como las de Iván Cepeda con una postura totalmente ciega hacia la negociación del conflicto y, digamos, las causas que han llevado a esto con una lectura mucho más estructural. Pero eso se va a ver reflejado en esto que estamos viendo aquí, que son dos escenarios completamente distintos y son proyecciones realizadas en la encuesta de Bamer que se realizó para Caracol Televisión y para Blue Radio, que estamos tomando de cortesía. Ustedes la pueden ver ampliada en estos medios de comunicación. Y es que hay un escenario de esa primera vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Mire esos números, 51,2% para Iván Cepeda y 46,6% para Paloma Valencia, un escenario de segunda vuelta. Y el otro escenario es Cepeda versus de la Espriella, 54,6% dan ganador a Iván Cepeda y 42,6% a Abelardo de la Espriella. La diferencia son 12 puntos en este caso, y en el de Paloma con Cepeda es de 4,6 puntos. Le pongo esta gráfica porque estamos hablando de esos votos que son esos votos indecisos, esos votos del centro y de la gente que todavía no ha tomado decisión. ¿Usted cree que eso puede cambiar o esto es definitivamente es una tendencia, pero no es definitivo estos números que estamos viendo en pantalla? Yo, por todo lo que hemos conversado, creo que este resultado de Inbamer hay que mirarlo con mucha prudencia y con mucha suspicacia, si se puede utilizar el término, el entendido de que la caída del centro puede reflejar un aspecto, digamos, de la coyuntura política que nos puede llevar a tener cierta credibilidad en este resultado, pero paradójicamente Inbamer en este momento nos está pidiendo creer dos cosas al mismo tiempo. Y es que de una parte ellos plantean que 1 de cada 6 colombianos cree que la paz total fracasó para la mayoría del país, pero al mismo tiempo nos muestra que el heredero político de este proyecto está en su mejor momento. Entonces creo que esa contradicción no se puede pasar por alto y creo que en este momento sí tenemos que mirar esto con mucha cautela, en el entendido de que nada está escrito y Inbamer ya se ha equivocado varias veces. Recordemos que para el plebiscito de la paz, por el sí o por el no, en su momento también asumió una postura de carácter oficialista en la cual planteó que el no iba a tener un resultado poco favorable y que el sí iba a ganar, le daba una ventaja al sí, y finalmente el resultado fue precisamente que él no ganó las elecciones. Posteriormente, bueno, se impuso el acuerdo de paz, pero ahí tiene un antecedente que nos muestra que no necesariamente estos resultados son o van a marcar la realidad. Entonces creo que puede estarse reflejando, Germán, es que se incrementa la violencia y tenemos estos resultados. Podría hablarse de que hay gente en zonas muy vulnerables. Veíamos el mapa anteriormente de las masacres registradas de Indepaz. ¿Podría haber presión por parte de grupos irregulares para que la gente decida no manifestarse, no votar, o que sean llevados a votar por tendencias que sean marcadas por estos grupos al margen de la ley? ¿Qué me dice sobre esta lectura que se podría estar dando en esta situación en la que se vive en Colombia? Sin lugar a dudas, yo creo que hay un tema, hay un término que marcó el análisis del conflicto político colombiano, en el que se planteaba precisamente que la lucha del Estado colombiano contra los organismos insurgentes se fundamentaba en que ellos decidieron combinar todas las formas de lucha y que a partir de allí el Estado asumió algún tipo de posturas contra estos grupos. Yo creo que la combinación de las formas de lucha no ha cesado. Tenemos en este momento un entorno político en el cual por vías democráticas ellos ya lograron el poder, acceder al poder, y ahora precisamente están tienen el objetivo de consolidarse a partir de la suma de muchas fuerzas. En primer lugar, unas fuerzas políticas constitucionalmente legítimas con los partidos que los representan, pero también creo que hay una realidad territorial que se puede marcar por la coacción, por la estigmatización, por el miedo y
y de hecho una de las personas que formó parte digamos, de la cúpula de mando del pacto histórico, que es Roy Barreras, ya ha planteado que hay sectores del territorio nacional en los cuales ya ni siquiera se hace un esfuerzo de coerción muy significativo, sino que simplemente pasan y recogen las cédulas de todos los ciudadanos y posteriormente se las devuelven una vez que han logrado marcar todos los votos a su conveniencia. Y el último efecto es el efecto de presión, en el cual cualquier resultado distinto puede ser leído como fraude, y esto sumado a la narrativa de Gustavo Petro de decir que si gana el pueblo realmente reconoce el resultado y si no, no lo va a reconocer, puede tener un impacto significativo para la seguridad nacional una vez pasado el día de las elecciones. Hay algunas cifras que quiero darle y que quiero escucharlo a usted como analista político. El 70.8% de los colombianos cree que la paz total va por mal camino, ya usted lo ha mencionado. El 71.7% se siente más inseguro con la política y aún así la desaprobación de Petro es del 48.9% frente a 47.3% de aprobación. Ni el fracaso de la paz total lo ha hundido completamente al presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué podemos analizar de estas cifras? Bueno, yo creo que esas cifras precisamente nos muestran el riesgo que plantea esta encuesta, en el entendido de que la encuesta Inbamer puede ser leído también desde la ciencia política y digamos, no lo puedo decir la ciencia electoral, pero digamos desde en materia electoral como un artefacto de carácter político y comunicacional que en este caso, produce una paradoja muy difícil de explicar y tiene que ver con lo que acabas de plantear. Unas estadísticas que muestran un panorama bastante adverso, digamos, para la percepción de lo que es el gobierno nacional y sus resultados en materia de seguridad y de su estrategia de la paz total, con un gobierno que pierde credibilidad de manera clara en materia de seguridad y paz total, pero paradójicamente su heredero electoral aparece fortalecido. Entonces creo que aquí hay una incongruencia que yo no podría hablar de que haya algún tipo de fraude en este tipo de encuestas, pero sí creo que en todo lo que tiene que ver con el poder hay algunos intereses y hay algunas posturas que buscan precisamente perfilar la realidad y la narrativa social para orientar algún tipo de resultados. Dice Carla Salcedo Flores, a quien saludo, periodista venezolana en Washington, D.C. Esperamos que Colombia vea las barbas de su vecino arder, periodista venezolana. Gracias por estar con nosotros. Y también dice una pregunta para el invitado. ¿Por qué la mayoría del pueblo colombiano es cercano a la izquierda, gobierno de Petro? Pues el concepto de mayoría yo lo relativizaría en el entendido de que puede ser una mayoría relativa. Para el caso del presidente Gustavo Petro, hay unas investigaciones en el Consejo Nacional Electoral precisamente por exceder los topes de financiación de la campaña. Entonces, digamos que asumir desde ya que hay una mayoría es algo que es cuestionable. Pero sí entiendo que hay unos sectores que están muy cercanos a ellos y creo que eso responde a varias causas. Me pregunto lo que dice Carla. ¿Les gustó el gobierno de Petro? Le pregunto a usted que nos diga si a la gente que está con la izquierda le gustó el gobierno de Petro. Yo creo que les ha gustado la narrativa identitaria que propone porque han venido haciendo un ejercicio de construcción cultural en el cual han entendido que las condiciones de desigualdad social que se han venido presentando en el país son el resultado de políticas, digamos, personalizadas en lo que se denomina el uribismo, y a partir de allí se ha planteado una lucha de clases en la cual Gustavo Petro, a pesar de su ineficiencia, a pesar de la notoria corrupción de su gobierno y por sobre todo su ineficacia en materia de seguridad, viene a ser reemplazada de manera totalmente ideologizada por una narrativa de carácter identitario que busca precisamente hacer prevalecer una lucha de clases, y a partir de allí uno puede distinguir el electorado de él. Creo que en gran medida, digamos, la izquierda urbana ha condenado precisamente al país brindando este tipo de apoyo. Germán, definitivamente, y este es el último planteamiento.
Es evidente que vamos a tener una segunda vuelta electoral. Yo no creo que esto se define en una primera vuelta electoral. No temo equivocarme. No sé, usted me puede corregir. Usted es el experto en este tema. Pero, ¿qué le dejamos a esos colombianos que aún están indecisos? Que, yo no quiero saber de política, yo no quiero entender nada de lo que está pasando, yo no voy a ir a votar, porque ese tipo de conductas no son las que se necesitan en estos momentos en un país como Colombia, donde se encuentra polarizado, donde hay unos niveles de inseguridad sumamente altos y donde el orden público está en tela de juicio. En primer lugar, con respecto a las estadísticas que nos Bammer, yo creo que aquí hay algo que no cuadra y hay que decirlo de manera muy clara, sin rodeos. La misma encuesta que pone sobre la mesa este resultado a favor del heredero del gobierno nacional plantea que más del 60% del país percibe que la seguridad empeoró y que la política de paz total va mal. En ese contexto creo que nos piden creer que el heredero de ese proyecto, digamos, de paz fracasado, de seguridad fracasado, de economía fracasada, está en su mejor momento electoral, y creo que eso tenemos que mirarlo con sospecha como una anomalía de carácter político y estadístico. En segundo lugar, creo que estamos frente a una lucha muy dura por un voto identitario en el cual está prohibido bajar los brazos. Quien quiera que tenga algún tipo de postura de carácter político debe asumir una postura mucho más activa y participar de manera decidida en esta contienda electoral que puede definir y que realmente define el destino y el carácter, toda la estructura constitucional de nuestro Estado. Y para finalizar, yo creo que es muy importante tener en cuenta que en este momento la mayoría del país tiene un efecto de presión armada sobre el voto. Creo que hay unas condiciones poco claras y poco, digamos, garantes precisamente para el ejercicio de la elección popular en este contexto político, y creo que sí es importante celebro y agradezco que nos estén mirando precisamente periodistas de otros países que se encuentran en Estados Unidos, porque creo que la comunidad internacional debe prestar atención al proyecto, digamos, a todo este proceso electoral y lo que viene a ser el proyecto oficialista, garantizar precisamente que se respeten las garantías democráticas, que se respete todo el entramado constitucional que se ha venido construyendo para garantizar la alternancia en el poder, garantizar precisamente el voto libre. Y yo no quiero cuestionar de manera total estos resultados que nos plantea Inbamer, pero creo que no se corresponden con una realidad nacional. Creo que es una fotografía que está llena de contradicciones y que puede leerse como una encuesta con una narrativa de coronación anticipada que puede afectarnos como sociedad, porque si el resultado no coincide con esa expectativa y adicionalmente desde el poder se ha dejado abierta la puerta a discutir la legitimidad de este resultado, entonces ya el riesgo deja de ser estadístico y pasa a ser un riesgo político y de orden público que puede venir a agravar las condiciones de violencia en nuestro país. Agradecemos también a Natalia Mendoza, 6276, dice: hola, muy entusiasmada de este programa. El tema de las encuestas debe revisarse más con la crisis de seguridad que vive el país. Es increíble el resultado de las encuestas. Estamos aquí, prometimos que íbamos a decir lo que mucha gente no dice y lo que otros prefieren callar cuando se hace el análisis de las encuestas. A algunas personas les gustará, a otras no les gustará. Lo cierto del caso es que están allí para analizarlas. Cada quien debe sacar sus propias conclusiones. Nosotros le damos la lectura que consideramos que es la que va por el camino del medio, y ustedes son los que sacan las conclusiones. Germán, sus palabras finales. Mauricio, yo quería agradecerte por la invitación a este espacio. Y finalmente creo que es muy importante que todos hagamos un ejercicio de lectura de la realidad, en el entendido de que, si bien es cierto, los medios de comunicación nos brindan algunas aproximaciones a la realidad, nosotros también hemos podido ver, digamos, los problemas que enfrenta el país en materia de desarrollo económico, en materia de garantía y prevalencia del orden y de la justicia, del imperio de la ley. Hemos podido ver todas las condiciones, digamos, en materia de seguridad, que, si bien es cierto, puede que no nos afecten en los entornos urbanos, pueden afectar a muchos de nuestros connacionales en territorios mucho más apartados. Y creo que la elección y la determinación que nosotros tomemos
sumados al carácter y el talante democrático que exhibamos en este periodo electoral, en el uso de nuestras redes sociales, en los comentarios que hacemos, en los silencios que asumimos. Si bien es cierto, cada uno es libre de actuar de la manera en que considera más adecuada conforme a sus principios y a sus intereses, creo que estamos en un momento en el que la realidad nacional demanda el mayor compromiso ciudadano para garantizar un desarrollo del proceso electoral claro, y creo que no es momento para andarse con tibiezas, sino que hay que tomar posturas en pro precisamente de nuestro país. Si llegaste hasta aquí, es importante que tú te encargues de transmitir este video a otras personas, a los grupos de WhatsApp, porque es importante que los colombianos sepan lo que está pasando. Suscribirse a este canal, darle like a los contenidos y también activar la campana de notificaciones te va a permitir tener acceso inmediato al contenido nuevo que estamos haciendo. Pero también es importante que usted en su casa, en su barrio, con las personas cercanas, compartan este video, lo discutan, lo analicen antes de las elecciones del 31 de mayo. Yo soy Mauricio. Hasta una próxima oportunidad.